Muy buenas noches amigos de Vecino Político y también de NotExpress MX. Muchas gracias a todos por ahora sí que sumarse en esta transmisión. Y pues amigos, en los últimos días hemos visto cómo pues varios personajes de la política, incluso hasta los exmandatarios federales, como en el caso de Felipe Calderón, pues salieron a criticar el hecho de que el presidente de la República pues invitara a el presidente de Cuba, Díaz-Canel, en el cual pues tal y como vemos en pantalla hasta Margarita Zavala pues salió a criticar esta misma decisión por parte del gobierno de México, y lo cual pues solamente nos demuestra que en realidad pues son unas personas bastante hipócritas. Esa es la realidad. Miren, hace poco incluso el presidente de la República había mencionado lo siguiente: qué bien que no le guste. AMLO responde a Felipe Calderón por visita del presidente de Cuba. Y en esta misma conferencia, nada más les voy a pasar esta pequeña parte en donde hace mención el presidente de la República a las críticas de Felipe Calderón. Porque él se entrevistó con Raúl Castro. Nada más que son muy hipócritas. Entonces ahora... Bueno, ahí estamos escuchando al presidente de la República cómo menciona acerca de esta entrevista que al final de cuentas pues sale a relucir en las redes sociales y que más adelante vamos a ver. Pero vamos con el tuit en el cual pues en este caso se refirió la crítica de Felipe Calderón. ¿Qué fue lo que dijo Felipe Calderón? Dice: es inaceptable el protagonismo en las fiestas del Bicentenario de la consumación de la independencia de un dictador que encierra a decenas de ciudadanos cubanos. Sería el colmo que en el Día de los Niños Héroes, que representa la lucha contra el extranjero, hablara un extranjero. Al igual que Felipe Calderón, pues Margarita Zavala también criticó pues la presencia de Díaz-Canel en nuestro país. Ella, a través de sus redes sociales, publica lo siguiente: hoy es el Día Nacional de México, los protagonistas somos los mexicanos, pero el presidente López Obrador insiste en hacer de Díaz-Canel, presidente de Cuba, su invitado especial. Quienes luchamos por la democracia en México y en nuestros países respondemos con el hashtag Patria y Vida. Pero les digo que son bastante hipócritas porque pues sale a relucir un video en el cual pues Felipe Calderón agradecía la cooperación entre México y Cuba. Aquí vemos el tuit de Jorge Armando Rocha, quien dice y menciona lo siguiente: si a Felipe Calderón le parece tan malo el régimen de Cuba, ¿por qué asistió el 11 de abril del 2012 a la isla? Quiero agradecer al pueblo y al gobierno de Cuba, especialmente al presidente Raúl Castro, por su amable invitación para visitar a este hermoso país, había dicho o mencionado Felipe Calderón. Y nada más para que ustedes vean que esto no es mentira, tenemos el canal de Cuba Hoy, un medio de comunicación en el cual presenta pues el video de la visita de Felipe Calderón a obviamente territorio cubano, y en donde agradece pues en este caso al hermano de Fidel Castro, a Raúl Castro. A su llegada a nuestro país, alrededor de las 12:50 hora local de este miércoles, el mandatario mexicano fue recibido en la terminal aérea José Martí por el viceministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Sierra. En declaraciones a la prensa, el presidente de México subrayó el interés de estrechar los históricos nexos entre los pueblos de los dos países. A continuación, sus palabras íntegras. Muy buenas tardes, amigas y amigos de los medios de comunicación. Primero que nada quiero agradecer al pueblo y al gobierno de Cuba, especialmente al presidente Raúl Castro, por su amable invitación para visitar a este hermano país. Mi visita obedece y corresponde fundamentalmente a la cercanía, a la amistad y a la hermandad que existe entre el pueblo de México y el pueblo de Cuba. Y por eso, como presidente, es para mí un honor visitar oficialmente esta isla, este país, estar en la tierra por el que dieron su vida el gran poeta y libertador José Martí,
el extraordinario general Antonio Maceo. Y durante esta visita nos proponemos refrendar al pueblo cubano el respeto y la amistad del pueblo mexicano y llevar nuestra relación bilateral a su mejor nivel. También queremos ampliar el comercio y la inversión entre México y Cuba, dialogar, analizar temas de la relación bilateral y también temas que nos conciernen y nos preocupan a todos en el ámbito regional e internacional. Nos interesa también incrementar la cooperación entre México y Cuba en materias de salud, en materias de educación, en materias de cultura y deporte, y también la cooperación bilateral en materia de energía. Sé que esta visita, por su contenido y particularmente por la relación bilateral, por la reunión bilateral que tendré con el presidente cubano, por las reuniones de trabajo que tendremos entre las delegaciones mexicana y cubana, traerán beneficios para ambos pueblos. Para nosotros, Cuba y México están en una etapa renovada de relación bilateral y eso es gracias a la firme voluntad de los gobiernos que, a pesar de nuestros naturales y distintos puntos de vista sobre varios temas, nuestras coincidencias y nuestra preocupación en lo fundamental por los temas y los propósitos y objetivos que nos son comunes nos hacen precisamente intensificar esta relación. Serán 2 días de trabajo muy importantes para México y para Cuba y estoy absolutamente seguro del éxito de los mismos. Muchísimas gracias. Durante su estancia. Bueno, pues ahí está, ¿no? Las declaraciones del 11 de abril del 2012, en donde Felipe Calderón pues iba de visita, o mejor dicho, fue de visita a Cuba. Y yo me pregunto, ¿qué habrá cambiado desde el tiempo en que Felipe Calderón hizo esta visita? ¿A poco el régimen era otro gobierno? Pues claro que no. Y aquí ustedes mismos acaban de escuchar lo que él estaba mencionando, que quería, obviamente, o mejor dicho, agradecía la invitación por parte del entonces presidente Raúl Castro a México y sobre todo para hablar en este caso o hacer una mesa de trabajo entre ambas naciones. Entonces, cuando vemos este tipo de críticas que actualmente pues salen a relucir en las redes sociales por parte de Margarita Zavala y también de Felipe Calderón, pues la verdad lo único que nos demuestra es que son unos hipócritas. Esa es la realidad. Porque entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando Felipe Calderón gobernaba, entonces él sí podía invitar, él sí podía asistir, él sí podía tener relación y no tenía absolutamente nada de malo. Actualmente no tiene absolutamente nada de malo, ¿no? Lo que pasa es que nosotros sabemos que todo gobierno pues debe de tratar de abrir en este caso o expandir las relaciones entre las diferentes naciones, aún se tenga el mismo tipo de gobierno o no, ya sea de derecha, izquierda, etcétera, ¿no? Las diferentes formas de gobiernos que cada uno de los países pues obviamente tiene, con la libertad de que cada nación en este caso pues forja a través de su propia historia. Pero al menos con esas declaraciones que hace Felipe Calderón y las actuales críticas de Felipe Calderón y Margarita Zavala, pues dígame, esto es nada más hipocresía, es tratar de seguir la misma línea de estar golpeando en lo más posible pues obviamente al gobierno. Y luego pues sale a relucir, ¿no?, varias de las fotografías que en su momento se tomó, como esta. Dice: Felipe Calderón tiene serios problemas al ver al mandatario de Cuba en México, pero no los tiene cuando llega el dirigente del partido Vox, que nos ha insultado a todos los mexicanos en todas las generaciones. Y aquí estamos viendo, fíjense nada más, ¿no? Vemos a Felipe Calderón reunidos con Raúl Castro, con Hugo Chávez, con Evo Morales. Son los que en este momento, sobre todo, pues reciben las mayores críticas cuando el presidente habla acerca de ellos o cuando se reúne con ellos
para obviamente seguir con esa narrativa de que vamos rumbo a Cuba, Venezuela, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos viendo cómo Felipe Calderón, cuando era presidente, pues se reunía también con esos mandatarios. Y entonces ahí no había ninguna crítica. Qué raro, ¿no? Yo creo que eso nos demuestra que efectivamente todos los panistas pues son bastante hipócritas. Luego aquí vemos otro tuit que en el cual menciona lo siguiente: ¿cuál es la diferencia entre visitar a un dictador comunista, como ellos le llaman, y que un dictador comunista nos visite? Y presentan la fotografía de la entrevista a la cual hizo referencia el presidente de la República. Si ustedes recuerdan, desde un principio del video les había pasado esta parte donde menciona el presidente que él había hecho una entrevista con Raúl Castro, y pues aquí está esta foto que lo confirma, ¿no? Al final de cuentas es una foto que dice, como dicen, una foto dice más que 1000 palabras, y yo veo a Felipe Calderón pues bastante contento junto con Raúl Castro, el hermano de Fidel, y aquí estamos viendo la bandera de Cuba, la bandera de México. Aquí tenemos otra de las fotos de esta pues visita, a la cual pues Felipe Calderón agradeció en su momento por la cooperación con Cuba. Y luego también pues no se podía quedar atrás Vicente Fox, aunque Vicente Fox pues fue, pues vamos a llamarlo un poco más diplomático, y pues le decía en este caso a Fidel Castro que cuando tuviera la intervención por aquel evento que iba a tener, en donde iban a participar también el presidente de los Estados Unidos, pues se hizo bastante viral esa comunicación entre ambos mandatarios, en donde le decía que nada más comiera y que se regresara a Cuba, ¿no? Para que no tuviera ningún problema o ningún disgusto, en este caso, pues el presidente de los Estados Unidos. Fíjense nada más, ¿no? Ahí estamos viendo cómo, pues, tanto Vicente Fox como incluso Felipe Calderón, pues, siguiendo, digamos, la línea de lamezuelas de los gobiernos de los Estados Unidos, pues para que el presidente de los Estados Unidos, de ese mismo país, no tuviera ningún disgusto, porque el bloqueo tiene bastantes años, tiene décadas de bloqueo que hizo Estados Unidos, obviamente, a la isla de Cuba, y que, pues, de una manera u otra, ahí veíamos a los mandatarios federales como Fox y también Calderón, que con mucho miedo, pues en este caso no se atrevía a decirle nada que pudiera molestar al presidente en turno de los Estados Unidos. Con las declaraciones que hizo el presidente de la República, imagínense, el día de la independencia, mencionando acerca de que desde su punto de vista, desde el punto de vista de los mexicanos, porque recordemos que aunque no les gusta a los panistas y a los priistas, el presidente Andrés Manuel López Obrador es nuestro representante a nivel mundial, pues pedía obviamente el cese al bloqueo comercial que tiene actualmente pues ese país del norte con la isla de Cuba. Y díganme, ¿quién de los exmandatarios había hecho semejantes declaraciones? De hecho, ya salieron bastantes columnas por parte de estos chayoteros que dicen, no, pues el presidente le está jugando al valemadres, ¿no? Así como se dice aquí en México, o al chingoncito, porque pues ese tipo de declaraciones podría molestar pues al presidente Biden, pero pues al final de cuentas es la postura que tiene el gobierno de México ante ese bloqueo. Que se pueda molestar o no, bueno, pues eso no lo sabemos, pero al final de cuentas está expresando su punto de vista. Y eso es lo que Calderón y también Fox en su momento pues demostraron, que no tenían ni las botas ni los pantalones bien puestos para obviamente hacer este tipo de declaraciones. En el caso de Felipe Calderón, pues él era muy hombrecito, dice no me va a temblar la mano, etcétera, etcétera, pero él no iba al frente de la batalla, él no iba enfrente de los tiroteos, él no iba enfrente de los montajes. Por eso, o así, mejor dicho, pues cualquiera es valiente, ¿no? Cuando tienes a 8,000 soldados que te están defendiendo, pues obviamente yo soy un chingón, o me siento muy hombrecito. Pero si lo dejan solo, sin escoltas, entonces le tiene que escribir una carta al presidente de la República para pedirle de nueva cuenta que le regrese pues a su seguridad, porque durante su sexenio este pobre hombre, conocido como Felipe Calderón, pues vaya que atrapó a muchos capos supuestamente, pero pues ya sabemos que por otro lado solamente capturaba, en pocas palabras, a los que no
tenía trato con ellos. Esa es la realidad. Y ya que estamos encarrerados hablando de Felipe Calderón, pues se hizo sobre todo bastante viral el hecho de que comparte a través de una persona que se llama Jorge Lara, que es abogado, la verdad no lo conozco, pero él comparte lo siguiente: vamos sincronizando YouTube para ver la ceremonia del grito de Felipe Calderón, supuestamente para que no veas la de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República. Y pone Felipe Calderón: gracias por el recuerdo, Jorge. Y pues él comparte efectivamente, ahora sí que se dio a la tarea de buscar ese link para ver lo que era la ceremonia de independencia del 2010 de Felipe Calderón, pero no comparte, porque eso también es un punto importante, ¿no?, para decir. Creo que nada más fueron 2 veces el total de los 6 actos, en este caso eventos de grito de independencia en el cual participó Felipe Calderón. Creo que solamente fueron 2 en donde no le gritaron y obviamente les aventaron estas luces, ¿no?, que antes lo veíamos mucho con Peña Nieto y también con Felipe Calderón, y eso era la gente que se encontraba asistiendo obviamente al grito. Entonces, en muestra de desaprobación le gritaban. También utilizaban estos láser para apuntarle a la cara a los mandatarios, y obviamente esto salía pues en lo que es la noticia. Y más que nada, después de que se da todos estos hechos, pues la noticia era que les habían gritado, que les habían aventado las luces. Recuerdo que todavía, incluso al parecer, bueno, no recuerdo si fue en el penúltimo o el último año del gobierno de Peña Nieto, pues lo que sucedió es que la gente que se encontraba enfrente de lo que es el balcón en donde sale a dar el grito el presidente estaba completamente solo, ¿no? No había pandemia, obviamente, no había nada de eso, sino que los alejaban lo más posible al pueblo, ahora sí que con el presidente en ese entonces Peña Nieto, porque obviamente recibían abucheos, recibían gritos, y vemos este tipo de publicaciones que se hacen virales en las redes sociales, en donde dice: ¿cómo olvidar cuando Felipe Calderón se convirtió en linterna verde un día como hoy? Por estos láser que yo les he comentado, y pues comparten lo que fue su grito de Felipe Calderón en el 2012. Dice: uff, sí que se extraña el México que no estaba polarizado, ¿verdad? Fíjense nada más cómo estaba pues toda la gente obviamente reunida en ese día 15 de septiembre del 2012, y pues en primer lugar estaba lloviendo, se veía bastante fuerte la lluvia, pero todos le gritaban asesino, y aparte de esto le aventaban estas linternas, ¿no?, esos láser en la cara. La verdad, pues ahí están viendo, ¿no?, la respuesta. Esta es una respuesta genuina del pueblo de México, ahora sí que respondiendo al gobierno de Felipe Calderón. Yo no les voy a decir que no pudiera darse esta situación en algún grito, cuando ya sea público de nueva cuenta, pues la ceremonia, ¿no?, encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Pero sabemos que esto no es orgánico, no es el pueblo, al final de cuentas, el que haría este tipo de situaciones, sino serían de estos grupos como Claudio X González, los panistas, ¿no?, gente que contratan los panistas para hacer este tipo de disturbios durante el grito de independencia. O sea, no lo descarto, pero les vuelvo a repetir, aquí estamos viendo cómo es orgánico. O sea, esto es realmente el pueblo que está en este caso no desaprovechando la oportunidad,
obviamente de decirle las cosas en su cara a Felipe Calderón. También lo hicieron con Peña Nieto. Hasta este momento, pues solamente el primer año fue cuando fue público el grito o el evento del 15 de septiembre. Actualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador ya lo hizo en tres ocasiones. Y la primera, pues yo estuve presente, al contrario, la gente estaba gritando alegre, también gritaba el Viva México. En cambio, ellos dando su grito y la gente obviamente coreando asesino, diciéndoles rateros, etcétera, etcétera. Por eso es que ellos necesitaban a fuerzas de todo ese séquito de seguridad para que ellos de una manera u otra fueran intocables y no les tocara, al final de cuentas, pues este tipo de insultos o este tipo de reclamos. Actualmente lo vemos cuando el presidente de la República sale en su gira, que se unen, que si la CENTE, que si este grupo, pero son personas que obviamente tienen intereses detrás de estos, pues ahora sí que estos movimientos de oposición, ¿no? O sea, realmente esa es la realidad, personas pagadas, personas que llevan pues una consigna, a veces por parte hasta por los jefes, ¿no? En los cuales lo hemos visto, sobre todo en el norte, cuando hay varios empresarios que tienen a su cargo a 20, 30 personas, incluso les dan el día y les dicen, ¿saben qué? Van a ir con sus pancartas para, obviamente, protestar por el gobierno, etcétera, etcétera. Y les digo, eso se ve luego cuando es genuino, cuando es el pueblo, en realidad el que está ahora sí que a disgusto con las decisiones del gobierno de un presidente, y en este caso vemos que es completamente un montaje, ¿no? Igual como ha venido sucediendo con lo de Loret de Mola, por este montaje que, bueno, en esta semana salió de que había mencionado el secretario de Gobernación que pues Israel Vallarta no podía salir porque todavía existe otra carpeta, algo que me parece realmente pues lamentable, ¿no? Porque resulta que esa carpeta pues viene del mismo tiempo atrás de cuando se le hizo el primer montaje. Nada más era para confirmar, obviamente, digamos, para decir, miren, véanlo, no es solamente un solo caso, son 2 o 3, pero puras carpetas fabricadas. Lo que ha denunciado incluso hasta su esposa, ¿no? Mary Sainz. Y pues que al final de cuentas se puede corroborar, yo digo que se puede corroborar todo eso que les digo, porque también de las otras carpetas, pues qué casualidad que no tiene sentencia. ¿Y cómo va a ser posible que tiene 15 años y todavía no recibe sentencia? ¿Y qué tal si la sentencia era por 5 o 6 años? Ya ahí se chutó pues un buen tiempo, ¿no? Y es algo que todavía no termina. ¿Quién sabe qué está pasando en ese caso? Ahora sí que específicamente, ¿no? Independientemente de que digan que existe otra carpeta. Pero bueno, volviendo al mismo tema de lo cual les estoy comentando, pues resulta obviamente bastante obvio que durante el tiempo que estuvieron tanto Peña Nieto o Felipe Calderón, pues recibieron estas críticas. Tendría que buscar algún video de cuando dio su grito, pues obviamente Vicente Fox, no recuerdo. Yo los únicos que recuerdo sobre todo fueron las críticas hacia Felipe Calderón y también a Peña Nieto, y actualmente pues no hemos visto este tipo de situaciones por parte pues del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero pues vamos a ver, ¿no? Yo les digo, no lo descarto que se pudiera dar este tipo de escenarios, pero sabemos que es gente pagada, y también, bueno, no es tan fácil hacerlo, porque cuando estamos reunidos en esa plaza de la Constitución y hay personas que vienen, pues también lo he visto, salen personas que salen a criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador, muchos obviamente se le van encima, empiezan a decir, no, pues si no estás contento, retírate o cosas así. Ya lo vi en una ocasión. Entonces, pues bueno, ¿no? Nada más esto era como para recordar, pues obviamente las actitudes por parte de Felipe Calderón hacia esta crítica hacia el gobierno cubano, pero que resulta que durante su sexenio, pues él estuvo bastante activo también, agradeciendo incluso la participación o cooperación con Cuba. Y también lo que el día de hoy se mencionó por parte de Felipe Calderón es que, bueno, se ha hablado bastante en estos últimos días acerca de posible vinculación a Felipe Calderón por todo la serie, digamos, de
malos manejos por parte de Pemex para dar contrato a empresas extranjeras, obviamente, y que salieron beneficiadas, lo que ha mencionado el presidente o lo que se ha referido el presidente como esos contratos leoninos, donde al final de cuentas pues tenían bastante, pues ahora sí que bastantes, ¿cómo decirles?, ventajas, ¿no? Estas empresas extranjeras en contra de Pemex, donde siempre salía pues mal parada, y sobre todo por las investigaciones que actualmente en la Fiscalía de la República, General de la República, por este caso de Etileno 21. Ya vimos que a este Carlos Treviño, pues el que era el exdirector de Pemex, de Peña Nieto, pues había hecho mención, ahorita está actualmente prófugo, como va a ser también la situación de Ricardo Anaya. Ya falta muy poco, es el 4 de octubre cuando tiene supuestamente la próxima audiencia, y en la cual pues se asegura, se especula, ¿no?, que no va a presentarse Ricardo Anaya, pero simultáneamente con Ricardo Anaya pues está indagando a este Carlos Treviño, quien era el exdirector de Pemex, y que pues él asegura que la Fiscalía lo está presionando para dar ahora sí que información o declarar en contra de Felipe Calderón. El presidente hoy tocó ese tema, mencionó que él prefiere no seguir con esa dinámica de tratar de encarcelar a los expresidentes, porque al final de cuentas, pues en una parte tiene mucha razón. Si persiguen a Felipe Calderón o termina en la cárcel, pues dice, al menos desde su punto de vista, es que va a ser un mártir. Les repito, ese es su punto de vista. Yo, desde mi punto de vista, digo que sería aplicar la justicia, pero tampoco se descarta, O sea, el presidente dice, el gobierno no está interesado en ese momento, pues obviamente en encarcelar a alguno de estos expresidentes, y sobre todo que se hagan a los perseguidos políticos, como ya lo ha venido diciendo, y también sobre todo para no hacerlos mártires. Yo creo que no, francamente yo creo que no, porque actualmente si encarcelaran a Enrique Peña Nieto, encarcelaran también a Peña Nieto, yo les puedo asegurar que no va a haber ni una sola manifestación, obviamente mencionando, ¿no?, o haciendo referencia a que están en desacuerdo por esa decisión de la Fiscalía. Yo les puedo asegurar que no va a haber absolutamente nada de eso. Los únicos que van a salir a reclamar, pues obviamente son los priistas y los panistas, y serían todavía pues bastante hipócritas, todavía más, porque ahorita estamos viendo cómo investigan a cabeza de vaca a muchos de estos exlegisladores por parte del PAN que aceptaron sobornos y ya los salieron a defender. ¿Cómo es posible que defiendan a personas que han cometido delitos? Pero ellos basan o se basan, digamos, esa defensa que producen, sobre todo para decir que el gobierno está persiguiendo a los políticos, etcétera, etcétera, cuando en realidad lo que se está aplicando es la justicia que no existía en México. Y todavía no existe, porque al menos estamos viendo que se está tratando de enderezar el asunto, pero definitivamente el sistema judicial, así como el INE y todo eso, pues tiene muchas mañas, tienen muchas personas que todavía pueden hacer bastantes fraudes, digamos, ¿no?, a la propia ley, para tratar de proteger pues a este tipo de personajes. Pero bueno, vamos a ver qué va a suceder. Yo francamente creo que lo único que mencionó el presidente fue de que dejar muy en claro que si existe alguna averiguación por parte de la Fiscalía en contra de Peña Nieto o de también Felipe Calderón, pues no es por parte o no viene de parte del gobierno federal, sino que obviamente es como dicen y como muchas veces utilizaba la oposición antes de la consulta, ¿no? La ley se aplica, no se consulta. Cuando le aplican, entonces salen que son perseguidos políticos, y cuando se consultan dicen que es una pérdida de tiempo, de recursos, etcétera, etcétera, pero pues con nada están contentos. Y qué bueno que sigan así, porque si nada más basas tu estrategia en criticar, pues ya sabemos que son puras mentiras. Y sobre todo, nos vienen a decir los panistas, vienen a criticar en este caso Felipe Calderón, Vicente Fox, como si ellos hubieran hecho grandes maravillas durante su sexenio. La verdad es que no, quedaron muchísimo a deber, y sobre todo ahora nos enteramos de cómo saquearon a la nación. ¿Cómo es posible que todavía salgan y sobre todo que exista gente que les cree y que los apoye? La verdad es una verdadera lástima, ¿no? No sé ustedes qué piensen al respecto.
Pues bueno, esta es la información que yo tengo por el momento. Muchas gracias a las personas que pues vean este video.